Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Ezequiel, responsabilidad en la salvación o perdición ajena. La enseñanza bíblica de que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo, Efesios 2.8, lleva a algunos creyentes a caer en una situación errónea. Dicen, si todo es obra de Dios, entonces no debemos hacer nada más que esperar a que suceda esa obra. Vistas así las cosas, ese creyente que dice eso se ha convertido en un sujeto pasivo e inútil para la salvación. Obviamente, claro que todo es por gracia. Ese fue uno de los principios de la Reforma del siglo XVI, sola gracia. Principio que es ampliamente enseñado en las Escrituras. Hechos 15:11, Romanos 3:24, Hebreos 13:25, Primera de Pedro 1:2, etc. Pero la enseñanza de la gracia de Dios no es incompatible con la enseñanza de una responsabilidad humana que actúa como medio e instrumento de esa misma gracia. Aunque no pueda hacerlo de sí mismo, el hombre tiene la responsabilidad de convertirse a Dios de su pecado. Aunque nadie puede convertir a los pecadores, la conversión es obra absoluta de Dios. El creyente debe anunciar el Evangelio de salvación para conversión de los pecadores. De esto nos habla Ezequiel 33. Veamos. Ezequiel fue el atalaya de Judá antes y después de su caída ante Babilonia. Un atalaya es un vigilante que advierte al pueblo del peligro venidero o de la ausencia de este peligro para que el pueblo se prepare y obre en consecuencia. Si el vigilante advierte del peligro que viene y el pueblo no se prepara y es herido o muere, el vigilante no es responsable de lo que le suceda al pueblo. Ezequiel 33, 2 al 5. Habla a tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada y el pueblo pusiere una atalaya y él viere venir la espada y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el vigilante no advierte del peligro que viene, y el pueblo no se prepara, y es herido o muere, el vigilante es responsable de lo que le suceda al pueblo. Ezequiel 33:6. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. El creyente debe advertir de las consecuencias del pecado y sobre cómo evitarlas a través de la evangelización a su entorno más cercano como la familia, amigos, vecinos y compañeros de trabajo. Marcos 5:19 al 20. Mas Jesús no se lo permitió al ex endemoniado Gadareno, no le permitió seguirle, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El creyente debe denunciar el pecado humano y llamar a la conversión
para que cada persona sea consciente de las consecuencias de la muerte que el pecado merece. Ezequiel 33, 7 al 9. A ti te he puesto por atalaya, Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Por tanto, el creyente que no denuncia el pecado por indiferencia al destino del pecador, no es un transmisor del medio de gracia de parte de Dios, que podría cambiar el corazón para evitar el juicio divino. Ezequiel 33, 10 al 11. Di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El vigilante es responsable del destino de los pecadores si no les advierte del juicio, del castigo que viene sobre sus pecados. Es importante a estas alturas de lo que estamos diciendo recordar algo. Todo lo que estamos diciendo debe ser siempre analizado en su contexto, como cualquier otra enseñanza de la Biblia. Y es importante recordar que estas palabras de Ezequiel tienen como contexto la muerte física y temporal. No se está hablando de la salvación eterna, sino se está hablando de la muerte física y temporal que viene sobre el pueblo de Judá como consecuencia de su pecado, de una muerte que viene a través de Babilonia como nación que Dios usa para castigar a Judá, y por tanto el profeta Ezequiel, como antes otros profetas, el profeta Jeremías u otros, Miqueas, Isaías, el profeta Ezequiel advierta al pueblo de que se arrepienta por su pecado, de que deje el pecado para que no le sobrevenga el castigo divino, para que no le sobrevenga la muerte divina a través de aquella nación que Dios usaría como verdugo para el pecado de su pueblo. Es importante destacar esto para que alguno no caiga en un equívoco con lo que estamos diciendo. Estamos intentando sacar de aquí lecciones que puedan ser eh, lecciones que se puedan aplicar en la salvación, pero sin dejar de tomar en cuenta que este pasaje tiene que ver con un juicio terreno, temporal, concreto, que iba a padecer Judá. Si los hebreos se arrepentían, dejaban la idolatría, dejaban el pecado, Dios evitaría el castigo y la muerte. Si persistían en su pecado, Dios les traería el castigo y la muerte. Es importante recordar esto. Pero, como he dicho, hay también enseñanzas que son aplicables a otros aspectos de la vida de las personas y que tienen que ver con la salvación. Lo que Ezequiel hace es advertir
en nombre de Dios, de la responsabilidad que las personas tienen en la muerte o en la vida. Ezequiel es advertido por Dios como profeta de su responsabilidad en la muerte o en la vida temporal del pueblo de Judá. De esto es advertido el profeta. Y esto es lo que transmite el profeta al pueblo de Judá. Lo que el profeta viene a decir es que cada persona es responsable de sí ante Dios por su pecado. Y ese principio, que tiene una aplicación temporal en Judá, es un principio que también tiene una aplicación eterna en todas las personas sin distinción. Nada ni nadie es responsable de sí, sino uno mismo, de lo que es, de lo que merece ante Dios. Cada persona dará cuenta a Dios de sí. Ezequiel 33, 12 al 13 y 20. Di a tu pueblo, la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Yo os juzgaré a cada uno conforme a sus caminos. El juicio de Dios será sobre cada persona en base a lo que cada persona sea en el día presente en el que Dios le llama a juicio. El pasado no vale ante Dios, ni por bueno ni por malo. Ni por bueno si uno ha pasado a ser malo hoy. Si fue uno bueno en el pasado y ahora es malo, lo que Dios toma en cuenta es el hoy, que hoy eres malo. Y si fuiste malo en el pasado y hoy eres bueno, Dios toma en cuenta no tu pasado de maldad, sino tu presente de bondad. Y cada persona es responsable ante Dios de revertir la situación mala que puede haber en su vida para bien. Cada persona es responsable de esto. Independientemente de que pueda hacerlo o no pueda hacerlo, es responsable. Si un hombre libre y voluntariamente se gasta el dinero, el sueldo, en el bingo, en el juego, y lo pierde todo, sigue siendo responsable de dar de comer a sus hijos. Aunque ya no tenga dinero, aunque lo ha perdido por su negligencia, por su pecado, por su necedad, sigue siendo responsable de dar de comer a sus hijos, aunque no tenga dinero. Esto es lo que le sucede al pecador. Aunque no tenga capacidad de volverse a Dios por su pecado de esclavitud, tiene la responsabilidad de volverse a Dios. Y de esto es lo que habla Ezequiel, de la responsabilidad que tiene aún el pecador de hacer lo correcto, independientemente de que no pueda. Independientemente de que te hayas gastado el sueldo en vicios, tienes la responsabilidad de dar de comer a tus hijos. Cada persona es responsable, por tanto, de revertir cualquier mala situación presente y cambiarla por una buena. Ezequiel 33, 14 al 16. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá.
no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia. Vivirá ciertamente. En definitiva, cada persona es responsable de oír la voz de Dios, que le llama a cambiar, a dejar de hacer el mal, a volverse a Él, arrepentido, y a creer en el medio que Él ha provisto de salvación, que es Jesucristo. El mensajero de Dios también es responsable de advertir al pecador de las consecuencias del pecado. Aquel que ya es salvo, aquel que tiene una relación con Dios, en este caso como el profeta Ezequiel, o en nuestro caso los creyentes hoy, creyentes en Jesucristo hoy en día, tenemos la responsabilidad de advertir al pecador de las consecuencias del pecado. Tenemos la responsabilidad de hablar del pecado, del arrepentimiento, de la confesión de pecado a Jesucristo, de la petición de perdón y de salvación a Jesucristo. Tenemos la responsabilidad de hacer esto. Hechos 20, 25 al 27. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Independientemente de que el impío responda entendiendo que es un pecador, convirtiéndose, creyendo, independientemente de que el impío entienda todo esto o no lo entienda, el creyente es responsable de hablar de su fe al mundo. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. En el Nuevo Testamento, por tanto, se habla de las consecuencias eternas del pecado. No solo en el Antiguo, no solo Ezequiel habla de las consecuencias del pecado, sino también en el Nuevo Testamento. Por tanto, la responsabilidad del creyente está en comunicar el mensaje que provee la oportunidad presente de cambio y de salvación de parte de Dios. Si el pecador se arrepiente hoy, será perdonado hoy y evitará hoy el juicio y la muerte. Hechos 4:12, 3:19 y 4:4. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y muchos de los que habían oído la palabra creyeron, como 5,000. El creyente es responsable de proclamar el Evangelio. El creyente debe procurar alguna oportunidad con su prójimo para compartir el mensaje de salvación, pero sin acosar a la gente ni menospreciar el Evangelio. El creyente debe saber que la obra es de Dios, que la salvación la produce Dios. Jonás 2:9, la salvación es de Dios. Quien convierte es Dios. Es Dios quien da el arrepentimiento, es Dios quien da la fe. Pero Él debe, siendo responsable, debe hablar al que está perdido. Porque Dios usa para salvar a medios, usa a personas, usa cualquier medio que Él tenga a bien utilizar. Ha usado a ángeles en el pasado, usa a personas, en el pasado usó y usa hoy a personas. Dios usa medios para llevar el Evangelio, para llamar a sus escogidos a la salvación
usa medios. Y el creyente es responsable de ser medio, instrumento de la gracia. Hechos 1:8. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Todos textos son justos en sus enseñanzas, aunque parezcan contradictorias. Tenemos que compartir el Evangelio, dice el primero de los textos, pero sin echar las perlas a los cerdos. Es decir, sin acosar a la gente, sin insistir de una manera inadecuada a la gente, especialmente con aquellos que no quieren saber nada y que aborrecen a Dios y nos aborrecen a nosotros. Ahí están las palabras de Jesús: no deis lo santo a los perros. Por tanto, el creyente es responsable y tiene que ejercer esa responsabilidad con sabiduría. Con sabiduría. Debe hablar cuando Dios le da la oportunidad de hacerlo. Debe aprovechar todo momento que Dios le da para compartir la salvación en Cristo, para hablar del pecado que condena a las personas y del medio que ha provisto Dios para salvar al pecador. Debe hacerlo. Y debe hacerlo confiando en Dios, en sus planes eternos, en su gracia eterna y en que Dios aplicará su palabra cuando Él quiera, como Él quiera y con los medios que Él quiera. No debemos olvidar lo anteriormente dicho. El creyente o mensajero de Dios no puede convertir a nadie ni librarlo de la muerte. Ezequiel 33:17. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor. Hay personas que no entienden la voluntad de Dios, discrepan con la voluntad de Dios, incluso tratan a la voluntad de Dios de inadecuada o de no recta. Pero el creyente sabe que Dios es recto y el que no es recto es el pecador. Hechos 8:20 al 22. Pedro le dijo: tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, arrepiéntete y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. El camino de Dios es recto. La enseñanza de Dios es recta, aunque parezca contradictoria para algunos. Todo es obra de Dios, ¿sí? ¿Todo es por la gracia de Dios? Sí, claro que sí. Pero debemos hablar al perdido del Evangelio Redentor. Siendo todo obra de Dios, debemos obedecer a Dios y compartir la palabra de salvación con el prójimo. Y es nuestro deber como creyente, no es una opción, que esto es lo que viene a decir Ezequiel, no es una opción del vigilante transmitir al pueblo que tiene que arrepentirse, que tiene que cambiar, que tiene que creer si quiere evitar el juicio de Dios. No es una opción, el vigilante tiene que hacerlo. Es su responsabilidad, también es la nuestra, hablar del Evangelio a los demás, sabiendo que la obra es de Dios, confiando en que la obra es de Dios. Pero tenemos que obedecer a Dios. Y Ezequiel 33:11 dice el Señor: no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Otro texto de nuevo con voluntad preceptiva. Ya dijimos en un estudio anterior que existe la voluntad preceptiva y la voluntad decretiva. La voluntad preceptiva es lo que Dios quiere, pero no acompaña de un decreto para que se haga. Y la voluntad decretiva es lo que Dios quiere y acompaña de un decreto para que suceda. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no se goza en la condenación del impío. Obviamente el Señor tiene sus planes
eternos, sus propósitos eternos para con el mundo, como nos dice Romanos 9. Pero en esos planes está que el creyente hable del Salvador, hable del pecado, hable de la muerte eterna que viene sobre todo aquel que no cree en Cristo. Segunda de Pedro 3:9. El Señor es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es voluntad preceptiva. Dios no se goza en la muerte del impío, independientemente de que después Dios vaya a castigar a todo aquel que esté sucio ante Él, sucio por el pecado ante Él, que no haya lavado sus ropas en la sangre de Cristo, independientemente de que Dios vaya a juzgar y condenar al que se presente en la eternidad sin Cristo, independientemente de todo esto, que Dios ha de dar el pago al culpable indefectiblemente, independientemente de esto, Dios no se goza de la muerte del impío. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Ezequiel, responsabilidad en la salvación o perdición ajena. Y hemos visto que Ezequiel fue el atalaya de Judá antes y después de su caída ante Babilonia. Un atalaya es un vigía responsable que advierte al pueblo del peligro, para que el pueblo se prepare y obre en consecuencia. El creyente advierte de las consecuencias del pecado a su entorno más cercano, sus próximos, para que se preparen y eviten el juicio de Dios. Ezequiel es advertido por Dios de su responsabilidad en la muerte o en la vida temporal del pueblo de Judá. Cada persona es responsable de sí ante Dios. El mensajero le anuncia que puede revertir su situación de pecado y de muerte mediante la conversión de vida. Por tanto, la responsabilidad del creyente es comunicar el mensaje que provee la oportunidad de arrepentimiento para vida, siendo la decisión final del pecador, que también tiene su propia responsabilidad sobre sí mismo. Isaías 55, 3 y 6 al 7. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Que Dios te bendiga y te ayude. Si aún no eres creyente, Dios te llama al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Y si eres creyente, Dios te llama a compartir la salvación que tienes con aquellos que no la tienen. Que el Señor os bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender las enseñanzas de tu palabra. Por un lado, que todo viene de ti. Tú das el pan nuestro de cada día, pero que también dices, el que no trabaja, que no coma. Todo viene de ti, pero el hombre es responsable de trabajar, de hacer aquello que tú quieres. Ayúdanos a entender esta relación entre la gracia y la responsabilidad, entre tu obra, que es la obra eficaz y definitiva, y el deber que tiene el ser humano de hacer tu voluntad. Que podamos entender todo esto, Señor. Gracias una vez más por los dones que nos das, por la sanidad que estás produciendo entre tus hijos. Gracias, Señor, porque eres bueno,
porque para siempre es tu misericordia, porque provees, porque nos das mucho más de lo que merecemos. Gracias, Señor. Sé con nosotros y ayúdanos, Señor. Sé con todo el que te necesita de forma especial y ayúdale, Padre. Bendito seas por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.